J.P. Wiser's 15. Este es un whisky canadiense. También me lo trajeron de regalo, igual que el Caribou Crossing, y es de las marcas de whisky más antiguas de Canadá. No es necesariamente la más antigua, pero sí, como dice la etiqueta, se estableció en el año 1857. Lleva el nombre de su fundador, John Philip Wiser, que fue un inmigrante que llegó desde Nueva York a Canadá y comienza a destilar whisky en Prescott, Ontario. Este personaje es conocido porque usaba una frase o un mantra que era algo así como: nunca hay que producir un whisky que uno mismo no esté dispuesto a servir en su propia mesa. Es una marca que está muy bien establecida, tiene cierto prestigio, y este personaje, John Philip Wiser, fallece en 1911. Desde entonces la marca se le ha vendido y ha sido comprada por distintas personas o empresas, y hoy le pertenecen, adivinen a quién, a Pernod Ricard, el mismo dueño de Chivas Regal. Este whisky hoy lo produce una destilería que se llama Hiram Walker & Sons y se encuentra en Windsor, también en Ontario. La marca J.P. Wiser's es bien icónica porque lleva mucha historia. Es parte del grupo de whiskies que lograron sobrevivir la época de la prohibición en Canadá. La prohibición en Canadá no fue la misma que en Estados Unidos. En Canadá había normas por provincias y tenía cierta flexibilidad. Por ejemplo, en algunos lugares no estaban prohibidas todas las bebidas alcohólicas, se podía beber vino, o podía darse alguna licencia de beber alcohol bajo algún concepto de medicina. Es como tener una receta médica para poder acceder al producto. Y en otros lugares no estaba prohibido fabricar, entonces se podía fabricar whisky y exportarlo. Era común, eso sí, que quien compraba el whisky era algún estadounidense que después iba a terminar vendiéndolo ilegalmente de todas maneras. Es un producto graduado al 40%. Igual que en Escocia, la norma canadiense exige que para poder ser denominado whisky tenga una graduación de al menos 40%. ¿Qué más sabemos? Este whisky es categorizado como un blend Canadian whisky. Blend significa ensamble de whiskies. Eso sí, la destilería Hiram Walker & Sons sí destila. No es que le compre barricas a otras destilerías para hacer un blend. Entonces, en ese sentido, la norma canadiense es menos complicada que la escocesa. Por ejemplo, este es un blend de whiskies de maíz y whiskies de centeno, producidos por una sola destilería. Si fuese escocés, podría catalogarse como single grain, pero como estamos bajo la norma canadiense, decimos simplemente blend Canadian whisky. ¿Qué más sabemos? Los whiskies involucrados en este ensamble fueron reposados en barricas de roble blanco norteamericano, barricas ex bourbon y barricas que ya habían sido utilizadas para añejar algún otro whisky canadiense. Al igual que en Escocia, que tenga denominación etaria de 15 años significa que todos los whiskies utilizados para hacer este ensamble fueron añejados por lo menos 15 años. Podría haber uno que sea más maduro, pero el más joven fue añejado 15 años. La presentación es muy característica. Esta es una botella fácil de reconocer, con forma de paralelepípedo, caras paralelas, un significativo grosor en la base de la botella. Es una botella pesada y a la vista esta tapa de madera. Voy a leer la etiqueta de la botella. Dice: un whisky complejo con un toque de especias de centeno. Luego tiene una cita, entre comillas: la calidad es algo que simplemente no se puede apurar. Y aparece una firma que supuestamente es del fundador, John Philip Wiser. Bien, voy a abrir la botella. Corcho real y, ya había dicho, tapa de madera. Es una bonita tapa, le da cierto aire artesanal y tiene grabado en la parte superior de la tapa el escudo de la destilería. El escudo que tiene la W de Hiram Walker & Sons. Bien, lo servimos.
Yo había dicho en otras ocasiones que la norma canadiense permite a las destilerías para fabricar whisky hacer destilados en columnas y no necesariamente en alambiques. Lo que se acostumbra es que el destilado de maíz sea en columnas y el destilado de centeno sea en alambique. Por lo tanto, este blend podría involucrar ambas técnicas. De todas maneras, si se observa un whisky ligero, los whiskies canadienses suelen ser ligeros. El color, sin embargo, sí tiene algo de profundidad. Es un color ámbar, opaco, no es brillante y yo diría que está más bien lejano del dorado. Al hacer este movimiento se notan claramente las lágrimas, las piernas del whisky. Esto se ve muy bien. Comenzamos en nariz. Oh, ok. Inmediatamente se siente el carácter ensamblado. Está el caramelo, influencia de las barricas ex-bourbon, o también puede ser influencia del destilado de maíz, y el especiado, influencia del destilado de centeno. No estoy seguro que combine tan bien, pero sí son fáciles de identificar ambos aromas. Sigamos. Hay algo herbal que puede ser el roble blanco. Es bien especiado. Hay otros elementos, porque me pica bastante la nariz. Intentemos de nuevo. Sí, mucho mejor. Hay una influencia o un dejo o una nota de clavo de olor. Algo de canela, picante. Y puede ser algo medio frutal, pero antiguo, maduro. Puede ser incluso pasado. Bien, creo que eso es todo lo que estoy detectando. Veamos qué pasa en boca. Ok, sigue siendo un whisky ligero, característico como son los whiskies canadienses. Y creo que hay algo de dualidad, porque tiene una textura levemente suave, se siente algo aterciopelado en paladar, pero también pica bastante. Se nota la influencia del destilado de centeno. Quizás no es tan picante como el Crown Royal Rye que ya probamos, y hay una reseña de ese whisky canadiense, pero es imposible dejar de notar el picor en este J.P. Wiser's. Vamos de nuevo. Fuerte carácter de roble, mucha influencia de roble. Eso sí lo hace un poco más agradable. Otra cosa que estoy sintiendo es que los tonos no son muy amistosos unos con otros. No parece ser un conjunto que vaya navegando por estas notas, sino que uno se concentra en una y cuando aparece la siguiente te distraen, no logras conjugarla muy bien. No estoy diciendo que sea malo, sino que al poner la atención a una, te olvidas de las demás. Ese es el efecto que estoy detectando. Vamos otra vez. Ok, en este momento me estoy concentrando en el carácter de caramelo y parece ser que aparece algo como la vainilla, puede ser. No es muy alcohólico, entonces tampoco es que se parezca a un bourbon. No, tiene la nota de caramelo, sí, también tiene la nota de vainilla y tiene el picante, pero no es tan fuerte la sensación alcohólica, entonces no creo que alguien lo vaya a confundir con un bourbon. No, el carácter es distinto. Es más ligero, es más sedoso, está bien. Estamos hablando de un whisky canadiense. Está entregando lo que uno esperaría que entregue. Sigamos. No encuentro el carácter semifrutal que había en nariz. En nariz yo dije que había algo como unas frutas maduras, medio antiguas. Eso no lo encuentro en boca. Lo que predomina es el carácter de roble y el picor. Súper especiado, bien picante este whisky. Tiene eso que en Canadá le llaman el snap. El snap del whisky canadiense, básicamente es ese picor que aparece. Otra vez. Sí, creo que nada nuevo. La sensación sedosa se endureció un poco. Puede ser ahora más áspero. Sí. No está mal. Son sensaciones interesantes, pero yo diría que de nicho. No le va a gustar a todo el mundo. Es bien característico este whisky canadiense. Ahora sí, veamos qué pasa con agua. Estoy observando la fase oleosa.
y ya se fue. El comportamiento es el mismo, es un movimiento ligero, un color medio anaranjado, ámbar, no tan brillante, ya lo describimos. Veamos qué pasa en nariz con agua. Siento que lo perdí todo, voy a descansar porque no le sentí nada. Esperemos que esta no haya sido una mala idea. Esperemos que sea yo el que está medio saturado. Vamos otra vez. Ok, sí, ahí mejoró. Ok, es más picante que antes en nariz, o más especiado. Ya no es solamente picor de canela, ahora también es picor de pimienta negra. Creo que hay un leve tostado. Sí, algo de roble tostado. Como cuando uno va a la tornería y están tostando la madera para fabricar el barril. Sí, hay algo de eso. Y creo que eso es todo, perdí las demás notas. Sí, ahí hay un dejo de plátano. Ok, entonces todavía noto la influencia de las barricas ex Bourbon, pero no es la misma influencia. Antes yo había notado el caramelo, había notado la vainilla, ahora estoy percibiendo la nota de plátano. Y siempre picoso, siempre especiado. Bien, veamos qué pasa en boca con agua. Muy similar al efecto en nariz. Siento menos notas que antes, pero las que sí siento son distintas. Por ejemplo, amargo como el cacao. Ya no es tan sedoso como antes, ahora es más áspero, más astringente. Vamos otra vez. Más herbal que antes, como un té verde. Entonces, amargo como el cacao, herbal como el té verde, y hay algo como los frutos secos, pero no avellanas, algo un poco menos cálido. Como la nuez puede ser. Igual se diluyó un poco, no es tan rico, no es tan agradable. Entonces hay efectos positivos y efectos negativos. Lo que sí nos gusta es que aparecen notas que no habíamos distinguido antes, está bien, pero por otro lado perdió fuerza, perdió carácter, hay notas que ya no son perceptibles y aparece esta sensación a whisky diluido que a nadie le gusta. Última vuelta antes de finalizar. Ok, al dejarlo más tiempo, si no lo dejas pasar inmediatamente, se vuelve más cálido, se vuelve un poquito más reconfortante. Puede ser que recupere esta sedosidad que había al principio, o la suavidad en textura que tenía al principio, pero creo que es mejor beberlo como venía en la botella. No es necesario agregarle la dosis de agua. Ahora sí, finalizamos. Ok, me pica bastante. No lo pude esperar más tiempo porque me picó demasiado, todavía me pica mucho. Es un final cálido, es un final medianamente largo, se queda un rato pero se siente como va disminuyendo rápidamente. Es un final áspero y es un final medio amargo, no tanto, te recuerda al cacao, está bien. Entonces, dijimos un final cálido, no tan largo, áspero y con algo de cacao, algo que recuerda, algo, no es lo más notorio. Bien, y con eso ya vamos cerrando. Yo había dicho al principio, este es un regalo que me trajeron de Canadá, junto con el Caribou Crossing. Pero en la página del LCBO, la Junta de Control de Licores de Ontario, está publicado a $62 canadienses, lo cual es del orden de $45 estadounidenses. Me parece perfecto. Me parece que por ese precio es de esperarse un whisky como este. Quizás me hubiese gustado que para hacer un 15 años tuviese más intensidad, pero también recordemos que es un whisky canadiense, contiene destilados en columnas. Es de esperarse que sea más ligero, es de esperarse que conserve menos sabores, a cambio de tener este snap, este chasquido o este picor fuerte que aparece. No es un whisky sin cuerpo, no es un whisky sin carácter, no es eso lo que estoy diciendo. Es un whisky ligero que va a tener ese picor. Yo insisto con esto del snap porque así es como lo describen los canadienses. No es que me haya puesto a ver mucho los canales que revisan perfumes. Pero en fin, nada mal. Yo lo recomendaría, sí, porque es bien icónico. Es uno de los whiskies canadienses más antiguos. Creo que no lo venden en la región.
En Chile no lo venden. Ustedes me dirán si en algún otro país de esta región sí lo venden. Yo creo que no. Por lo tanto, si tienes la oportunidad, si viajaste o si tienes algún cercano que va a llegar a visitarte desde Canadá, podría ser muy adecuado encargarle un J.P. Wiser's, un whisky muy tradicional, con mucha historia, y yo diría que es un buen representante de cómo son en general los whiskies canadienses. Bien, J.P. Wiser's 15.